El tema de hoy va a ser principios de selección de bombas y vamos a estudiar el caso de la curva de sistema. Para eso vamos a emplear la información de la ecuación de la energía, por un lado. Pasaremos a analizar pérdidas tanto mayores y menores por accesorios y por tramos rectos. Entonces les pido que vayan repasando en su libreta los conceptos de la vez pasada. Bien, entonces para eso vamos a trabajar este caso que tenemos aquí a continuación, donde se aprecia lo siguiente. Tenemos una bomba en esta parte de abajo, ¿la ven aquí? Una figura típica de una bomba en un diagrama de instrumentación, ¿no? Entonces esta bomba va a tomar agua de este reservorio, la va a sacar a través de la tubería, pasando por esta válvula compuerta, esta válvula cheque y esta válvula mariposa, hacia esta parte superior. Con respecto al eje de la bomba, la distancia que hay en el eje Z hasta el nivel donde la debe llevar son de 10 más 3. Muy bien. Y vemos en esta parte de aquí que como el tanque está cerrado, dice con esta información adicional que la presión del tanque elevado son 150 kilopascales. ¿Estamos ahí? Quiere decir que no es un tanque abierto, tampoco es presurizado. Listo. Tenemos un caudal de 225 galones por minuto por un lado. La longitud de succión de la tubería que está aquí es de 8 metros y su material es de PVC con 4 pulgadas Schedule 40. Mientras que la tubería de descarga tiene en esta parte un material de acero comercial y el diámetro nominal son de 2 pulgadas Schedule 40. Entonces, para eso vamos a formular lo siguiente. Calcular la altura de bombeo va a ser el primer cuestionamiento a resolver. La H de bomba. Y por último, describir la ecuación de la energía. Describir la ecuación de la energía que satisface la curva del sistema. Entonces, paso 1, paso 2, paso 3 son las metodologías asociadas a la referencia del cálculo. Recuerden que eso ya está en la libreta, de todas maneras lo vamos a colocar aquí. Paso 1, colocar el marco de referencia en la parte más baja. Fíjense ustedes que como el tubo que está aquí está conectado en la succión con la bomba va a sacar agua de un tanque que está a 3 metros y la va a llevar a otro que está a 10 más 3. ¿Estamos ahí? Entonces significa que la parte más baja del diseño va a ser la posición de la bomba. ¿Sí? Entonces aquí vamos a colocar el marco de referencia de la medición. Lo otro es colocar los puntos de interés en el sentido del flujo. El flujo de este fluido va desde aquí hacia acá arriba. ¿Estamos ahí? O sea que va hacia allá. Aquí también lo menciona, va en esta línea de flujo. Quiere decir de que la voy a sacar, bueno, vamos a colocarlo aquí en negro. Va a salir de aquí y va a terminar en este punto de acá. ¿Estamos claros ahí? Entonces, basándonos en eso, procedamos a crear la ecuación de la energía. Ponerlo en esta parte de acá para que se vea un poquito más desglosable. Vamos a hacernos un zoom aquí y procedamos. Bueno, entonces empezamos con la ecuación de la energía. La ecuación de la energía, como su nombre lo indica, es un balance energético que se hace en este caso en estado estable de la corriente de fluido que va a atravesar todos esos dispositivos y accesorios. Entonces, primeramente se coloca al principio la energía mecánica. Yo creo que coloqué los puntos 1 y 2. Vamos a colocar entonces eso mismo acá, 1 y 2. Tendríamos P1 sobre peso específico más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más Z1. Esto hace referencia no más que la energía mecánica que hay en el punto 1. Luego le sumamos aquí a esto la altura de bombeo, que es la que vamos a calcular, ¿no? Y luego tenemos en cuenta la energía por fricción que se pierde por pérdidas y la energía extraída, si existen turbinas o cosas por el estilo en el modelo. Esto en teoría debe ser igual a la energía mecánica que hay en el punto 2, es decir, los 3 componentes de la ecuación de Bernoulli. Recuerden, todo esto de aquí es la energía mecánica que debe haber en la parte superior del tanque y todo esto de aquí debe ser la energía mecánica que tenemos en la parte inferior del tanque de abajo. ¿Estamos ahí? Bien. El siguiente paso va a ser simplificar esta ecuación de acuerdo a la presencia de los componentes energéticos que hay en el sistema según lo que digamos que lo que nos presenta el modelo. Entonces miren aquí, si vamos aquí a esta zona, miren ustedes que podemos analizarlo de la siguiente forma. Primero, este tanque está abierto a la atmósfera, ¿no?
No tiene aquí ninguna tapa, nada por el estilo. Si está abierto a la atmósfera, significa que la presión que tenemos en uno es la presión atmosférica. Pero como estas presiones son manométricas, las que se colocan en la ecuación de la energía, significa de que como en manometría la presión atmosférica es 0, nuestra presión en 1 también va a ser 0. Entonces vamos a colocar eso como referencia. Acá. Es decir, que esto de aquí se va a cancelar. En el segundo escenario, que es el que tendríamos en esta parte de acá, comparando la velocidad que tienes en el flujo del tubo con respecto al drenado del tanque, esta velocidad que tenemos en 1 tiende a ser muy pequeña, es decir, tiende a ser 0. Por esa razón, en la ecuación de la energía, en el punto de la velocidad en 1 vamos a tener que colocar un valor despreciable, o sea, un valor de 0. ¿Hasta ahí está claro? Es decir, que aquí vamos a colocar un valor de 0. En el caso de Z1, vamos a ver si existe Z1 o no. Claro que existe Z1, ¿no? Rápidamente se ve que vale ¿cuánto? 3 metros, o sea que esa sí va. Está presente. La bomba, ¿tenemos una bomba ahí dibujada? Aquí ven. Por la razón no podemos cancelar ese término. ¿Tenemos, digamos que pérdidas friccionales mayores y menores? Bueno, claro que sí. Mira, tenemos una entrada, tenemos tramos rectos, accesorios. ¿Estamos claros ahí? Por tal razón no lo podemos quitar. Tenemos una turbina, un motor hidráulico por ahí. No está presente. Por tanto, esa parte de aquí se va a cancelar. Vamos a la segunda parte del componente de la evaluación de la ecuación de la energía de ese caso. Tenemos presión en el punto 2. Claro, ¿cuánto vale? 150, ¿la ven ahí? O sea que eso sí va, no lo puedo quitar. ¿Tengo velocidad acá arriba en el tanque 2? No. Por eso se cancelaría. ¿Y tengo altura 2? Claro, con respecto a este, ¿cuánto hay? 3 más 10. ¿Sí lo ven? Cayeron. Entonces, simplificando aquí, vamos a colocar la ecuación de la siguiente manera. Quedaría Z1, ¿estamos ahí? Más altura de bombeo. Muy bien. No. P2 más. Listo. Ahora vamos a pedirle a la vida, o no sé si ustedes, que despejemos aquí la altura de bombeo. ¿Cómo quedaría ese despeje? Altura de bomba es igual a ¿qué? P2, muy bien. Peso específico. Z2 menos Z1, ¿no? Más H de fricción. Bien, se supone que si ya tenemos el cálculo de cada uno de estos términos, podemos decir cuánto valdría esa necesidad energética que la bomba debe colocar para que el agua pase a ese caudal desde el tanque 1 al tanque 2. Entonces el tema es el siguiente. Como procedimiento siempre les voy a sugerir que calculen término a término, que no lo hagan simultáneamente porque se enredan. Entonces, por lo menos el primer término sería calcularlo de esta manera. Peso específico del agua es este el que está acá abajo y acá arriba tendremos la presión que hay en el punto 2. Entonces, vamos a asumir aquí para propósitos prácticos que el agua que vamos a trasegar está a 10 grados Celsius. Entonces, en ese caso, el peso específico del agua a 10 grados Celsius por tablas es igual a 9.81 kilonewton por metro cúbico. Y por otro lado, la viscosidad cinemática a 10 grados Celsius será igual a 1.3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Esta información la pueden conseguir en los libros como el Mecánica de Fluidos de Robert Mott. Listo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a proceder a calcular esto. ¿Cuánto es la presión que hay en el punto 2? ¿Cuánto dice que hay? 1,5, muy bien. Entonces yo escribo 150 kilopascales divididos entre, ¿cuánto es el peso específico? Kilonewton por metro cúbico. Recuerden que kilopascales es lo mismo que kilonewton por metro cuadrado. O sea que aquí se cancelarían estos términos, aquí se cancelarían 2 con 2 de esto y queda 1. Sube arriba y queda en metro. ¿Cuánto es ese resultado?
1,5 entre 9,81. 15. 29. Listo, esto le da a mis estudiantes. Perfecto, entonces ya tendríamos el primer término de acá. Vamos para este término que está entre paréntesis. Este Z2 menos Z1 es lo mismo que decir delta Z. ¿Ok? Entonces, ese caso, veamos quién es Z2 y quién es Z1. Muy bien, ¿y Z1? Muy bien. Entonces tendríamos esta subtracción. ¿Y eso a qué es igual? A 10 metros. ¿Viste que ya estamos cuadrándolo? Bien. ¿Qué me queda ahora por resolver? La fricción, las pérdidas. Pero entonces aquí hay un pequeño detalle. Ocurre que las pérdidas están compuestas por dos componentes. Uno por el lado de succión y uno por el lado de descarga. ¿Qué es succión y qué es descarga? La tubería de succión es toda aquella que en una bomba está antes de ella entregar el fluido hacia donde se va a buscar. Es decir, toda esta parte de aquí se va a llamar tubería de succión. Antes de la bomba. Muy bien. Y la tubería que está después de que la bomba pasó, que estuvo conectada, se va a llamar tubería de descarga. Es decir, que toda esta tubería, ¿cómo se va a llamar? De descarga. Muy bien. Es decir, que básicamente tenemos que tener en cuenta las pérdidas mayores y menores en succión y las pérdidas mayores y menores en descarga. ¿Saben por qué? Primero que nada, miren que el diámetro de la tubería de succión no es el mismo que el diámetro de la tubería de descarga. ¿Cuánto es el de succión? 4 pulgadas, es que del 40. ¿Y el de descarga cuánto es? 2 pulgadas, es que del 40. Ya tenemos dos velocidades diferentes para cada caso. Ahora, ¿por qué el de succión es más grande que el de descarga? Ocurre que lo que se evita con este parámetro es que se genere un fenómeno en la bomba que se llama cavitación. Vamos a escribirlo así, cavitación. No, eso se llama que no tenga ceba o cebado cuando se queda seca. La cavitación es cuando tú tienes aquí mucho vacío. Y el agua, cuando llega a unos extremos de vacío, dependiendo de la temperatura que esté, esa agua comienza a cambiar de fase. O sea, se vuelve vapor. Resulta que la bomba no puede recibir ningún tipo de gas ni vapor. Porque si ella tiene aquí una zona de alta presurización, aquí en sus extremos, claro, porque aquí en la salida tiene que salir eso con toda la energía posible, ¿no? ¿Qué ocurre? Si ella recibe ese vacío y lo tiene que descargar, ella hace que el agua cuando descarga salga como agua, pero recibe un vacío, o sea, recibe una condición de vapor de agua. Entonces ese vapor de agua tiene que cambiar de fase, o sea, volverse otra vez líquido. Y ocurre que eso lo hace la bomba, claro. Pero en los materiales lo que reciben son implosiones. ¿Qué es una implosión? ¿Qué es una explosión? Que va hacia afuera. Y una implosión va hacia adentro. Entonces, como el material de que está hecho esa bomba y esas carcasas, ese rodete, ese impeller, no está diseñado para recibir ese alto impacto, esas implosiones, él se revienta. Se vuelve nada. Yo he visto casos, bueno, en lo que yo he trabajado, cuando las bombas cavitan parece como si tuviese agua, tuviera arena, man. O sea, como si estuviese como desprendiéndose, ¿me entienden? Y las tuberías suenan así, como si estuviese como un millo, o una guayaraca, una cosa así. Entonces tú vas a ver, revisar y el rebote está todo destruido, erosionado. Y es por ese efecto. Entonces uno lo que hace es reducir al máximo las pérdidas para que ese vacío no sea tan extremo. Y no haga que en esta parte de aquí el agua cambie de fase, porque eso se tiene que evitar. Si no lo evitas, vas a tener que estar cambiando de bomba cada vez que prendas eso. Y estamos hablando que eso se degrada en horas. O sea, no estamos diciendo que va a demorar 7, 8 meses, no. O sea, si eso está ahí a las 5 horas, no tienes bomba. Se daña todita. ¿Me entienden lo que quiero decir? Bien. Entonces, por esa razón, siempre se recomienda, comercialmente hablando, que tú compres bombas y que respetes los diámetros con los que vienen. O sea, si la bomba aquí tiene 4, de la entrada de 4, tú no, por ninguna razón se te ocurra ponerle aquí una tubería de succión de 2 pulgadas, ni de media, dañas la bomba. O sea, si viene 4, respétale eso. Pero en la descarga sí puedes hacer las reducciones que quieras, porque allá no hay problema, es en la succión. ¿Sí me entienden eso ahí? Bien, entonces, para cerrar ese tema,
lo que he visto es que lo máximo que tú puedes ver, por lo general siempre es más grande la succión que descarga, pero lo que tú puedes encontrar es que sean del mismo diámetro, en el peor de los casos, ¿ya? O sea, si este es de una, también es de descarga de una, o de dos, ese es en el peor de los casos. Bien, entonces se dan cuenta que tenemos aquí una válvula. ¿Cómo se llama esa válvula? ¿Qué dice aquí? Compuerta. O sea, tiene una pérdida local. Ahora vamos a ver cómo se calcula eso. Tenemos un material distinto. ¿Sí ven que dice PVC? Acá tengo una válvula de cheque. ¿Qué es una válvula de cheque? No. ¿Qué es una válvula de cheque? ¿Qué le suena cuando digo válvula de cheque? De cheque. Pues a la que yo escucho siempre los contadores, pero sí, el cheque está dañado o algo así. Pero no saben qué significa, No. o a qué se refiere. Bueno, vamos a pintarla aquí. Una válvula de cheque es una válvula que, o sea, sus configuraciones pueden ser de diferentes maneras, ¿no? Disco oscilante, de pie, bueno. El caso es que si el flujo va para este lado y tú colocas una válvula de cheque, así se representa, desde el punto de vista de un diagrama. Entonces, si el agua va para este lado y tú de repente frenaste el chorro, el agua no se te devuelve. O sea, retiene, va a un solo paso. Y también nos sirve para el sucio y eso, ¿no? Bueno, cuando tú los ves en ese tipo de... Bueno, tienes un cuerpo de agua y quieres sacarla. Una vez nosotros agarramos uno y le metimos como una malla. Hicimos una malla así. Sí, ayuda a que retener ciertos... Es más, miren, las válvulas cheque, ahorita vamos a ver eso, son las que mayor pérdida local tienen, o sea, en cuanto a su número. Por eso es que deben evitarse, a menos que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, aquí cómo se hubiese podido evitar la presencia de una válvula cheque. ¿Quién se le ocurre algo? Donde llegue el agua, la parte de arriba. Eso, muy bien, buen trabajo. Claro, si tú hubieses puesto esto acá arriba, si se te apaga la bomba, ya no vas a necesitar tener este cheque aquí, porque pues si lo tienes acá, básicamente esto no se te va a devolver, ¿me entienden? El cheque está aquí es porque cuando ya descarga y se llega a apagar la bomba, el agua se puede devolver por gravedad, ¿me entienden? Y se perdió el trabajo. ¿Están conmigo? Entonces por eso es que se pone aquí, en ese caso, para evitar eso. Pero como bien lo dijo el compañero ahorita, si la hubiésemos puesto arriba, el agua queda ahí estancada y no se pierde ese trabajo de mandarla para arriba. ¿Están conmigo? Siempre se deben evitar. Yo la coloqué en este problema es para que veamos cómo se calculan, cómo se colocan. ¿Okay? Bien, entonces ya habiendo dicho eso, vamos a verificar entonces cómo sería en la parte de las pérdidas. Entonces vamos aquí a ver precisamente a calcularlas, digamos que modeladamente. Entonces la parte de fricción está compuesta por dos componentes. Están las pérdidas mayores y las pérdidas menores en succión, y a eso le sumamos las pérdidas mayores y las pérdidas menores ¿a dónde? ¿Dónde? Descarga, muy bien. Entonces existen unos modelos matemáticos para eso, vayan revisando su libreta. En el caso de la fricción y su pérdida mayor, existe un modelo matemático. ¿Se acuerdan que es FL sobre D por B de succión al cuadrado sobre 2G? En este caso coloco succión porque es la parte de succión. Y en la pérdida menor son sumatoria de unas K, ¿se acuerdan? Yes. Factores de pérdida por la velocidad de succión al cuadrado sobre 2G. Igual ocurre aquí, en esta parte de acá. FLB descarga al cuadrado sobre D2G aquí, más sumatoria de pérdidas, perdón, factores de pérdida por B descarga cuadrado sobre 2G. Cuando tenemos estos casos, que hay dos tipos de velocidades en una tubería analizada y tenemos que analizarlos por separado, a este tipo de tuberías se les conocen como tuberías en serie. ¿Por qué en serie? También existen tuberías en paralelo. Esas las vamos a ver la otra semana. Bueno, la otra semana más arriba, porque tenemos el quiz presente. Entonces, las tuberías en paralelo son aquellas que tienen varios ramales y forman redes de tubería.
Entonces, aquí estamos viendo es un caso más simple, donde tenemos una tubería que cambia de material, cambia de diámetro, y por tanto cambian los regímenes de flujo, ¿ya? Y están pegadas una de otra. El resultado de una depende de otra. ¿Estamos ahí? Por eso es que se le dicen así, en serie. Bueno, entonces vamos a resolver este muñeco por pedazos. Recuerden ustedes que esto hay que atacarlo uno por uno. Nuevamente lo digo, no lo hagan todo de una vez porque nos volvemos locos. ¿Estamos ahí? Entonces vamos a hacer este primerito de aquí. Bien, primeramente veamos cuánto es la longitud de succión. 8 metros. Muy bien. ¿Cuánto es el diámetro de succión? 4 pulgadas schedule, 40. ¿Se acuerdan que les dije que ese 4 pulgadas con esta parte del schedule no está en ninguna parte de la tubería? Hay que buscarle unas tablas. Las tablas que están aquí aparecen, estas que están aquí son las del libro de flujo en válvulas y accesorios de tubería de Crane. Ese está ahí en el aula virtual. Entonces, para 4 pulgadas, ¿cuánto es el diámetro? Esta es la columna de diámetro, ¿no? 102.3. Vamos a ver para que lo veamos acá. Diámetro interior es el que importa en fluidos, ¿se acuerdan? Ese es el que interesa. 102.3 confirmado por la NASA. Bien, entonces colocamos aquí 102.3 milímetros. Entonces ya tendríamos estos dos términos. ¿Cómo calculamos la velocidad de succión? Usamos la ecuación de ¿quién? No. La ecuación comienza con y termina en continuidad. Esa. Que sería Q sobre AS. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces vamos a calcular el AS. El AS es el área transversal de la tubería. Como es una sección de diámetro, entonces sería el área de succión igual a pi cuartos de 102.3 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado. ¿Quién me ayuda con ese cálculo? ¿Cuánto da ese número? 8.21 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Listo. Perfecto. Vamos a ver el caudal. ¿Alguien sabe cuánto es el caudal? 25 ¿qué patos? Galones por minuto, ¿cierto? Vamos a pasar esos 225 galones por minuto a metros cúbicos por segundo. Vamos a hacerlo aquí. Entonces serían 225 galones por minuto. En un galón, ¿cuántos litros hay? ¿Se acuerdan? 7 ¿qué? 8 ¿qué? 85, ¿se acuerdan? En un minuto, ¿cuántos segundos hay? 60. Vamos a dejarlo ahí. Se supone, esperemos que haya 60, ¿no? A menos que esté en un reloj atómico, que eso no está. Bien. Vamos primeramente con la parte de los volúmenes. En un metro cúbico, ¿cuántos litros hay? 1000. Bueno, entonces en el minuto hay 60 segundos. Ayúdeme con esta conversión. ¿Cuánto da? Un galón con un galón, un litro con un litro, un minuto con minuto, metro cúbico. ¿Da eso? 0,014, así, ¿verdad? Bien, dividido entre el área que nos dio 8.21 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Dígame cuánto da ese resultado. 1,70. Cerrado. 1,75. No, 75. Ah, 75. Vamos a dejarle 1,0. Así. Metros por segundo. Listo, esta es la velocidad ¿de quién? Velocidad de succión, muy bien. O sea que ya tengo este pedacito, ¿sí ven? Tengo este. La gravedad 9.81, ¿sí o no? O sea, también tendría la gravedad. Mierda, pero me falta la F. ¿Cómo se calcula la F? Busquen en su libreta. Vamos aquí a hacer como una raya. Si es laminar o turbulento. Eso, muy bien. Tenemos que mirar primero si es laminar o turbulento. ¿Cómo sabemos si es laminar o turbulento? Hay que saber El Reynolds, ¿se acuerdan? Entonces vamos a calcular el Reynolds. 64. No, señor. Sepa después. El Reynolds va a ser igual a multiplicar la velocidad, bueno, en la succión no, la velocidad de succión por el diámetro interno de succión
sobre la viscosidad cinemática a la temperatura de succión. ¿Cuánto da? ¿Cuánto fue la velocidad de succión? 1.705, así. 75. Metros por segundo, ¿sí o no? Diámetro de succión 102.3, ¿no? Por 10 a la menos 3 metros. ¿Cuánto es la viscosidad? 1.3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Vamos ahí. ¿Cuánto da Reynolds en succión? 3000. Eso. 134. Dice ya. ¿Ciento qué? 1.24. Ah, 134.000. ¿El número es mayor que 4000? Sí. Entonces, por tanto, es turbulento. ¿Qué ecuación se usa en turbulento? F igual 0.25. Eso, no se usa la de la vez pasada. ¿Se acuerdan que usamos Nada más la de laminar. el logaritmo base 10? ¿O logaritmo? 1 sobre 3.7 diámetro sobre E. ¿Se acuerdan? Más 5.74, ¿qué? ¿Entre quién? ¿Reynolds la qué? Eso, muy bien. Todo eso al cuadrado. Todo eso al cuadrado, excelente. Te vi bien ahí. Y arriba el 0.25. Y arriba un 0.25, muy bien. En pareja, profesor. El fui en pareja, profesor. Bueno, tienes que buscarlo. No, él se va a poner conmigo. No, va conmigo. Bien, de toda esta ecuación, la única que no tengo aquí calculada o visible es la E. La E, ¿se acuerdan que es rugosidad absoluta? Y depende del material de que esté hecho la tubería. ¿Estamos ahí? Entonces tenemos que acudir a una tabla. La tabla es la que tenemos aquí abajo. Bien, entonces aquí tenemos dos opciones. Esta parte izquierda es la que está en milímetros y esta está en pulgadas. Vamos aquí a acercarnos para que lo vean mejor. ¿Sí ven que dice milímetros y el otro está en pulgadas? ¿Sí se ve? Bien. ¿Cuánto es el diámetro interno? 102 punto algo milímetros. Vamos a llevarlo a 100, ¿ok? Para tuberías poliméricas, polipropileno, PVC, CPVC, etcétera, las que se usan siempre va a ser de tubo estirado, esa familia. Y este es el épsilon, 0.0015. ¿Estamos ahí? Pasa que no colocan el 0 que está a la izquierda de esa coma, pero hay un 0, ¿ok? Repito, 0.0015 milímetros sería la parte de la rugosidad ahí. Entonces en succión, 0.0015 milímetros. Listo, entonces aquí reemplazando sería algo así. Logaritmo 1 sobre 3.7, 102.3 milímetros entre 0.0015 milímetros. Ojo con esto. Si el muñequito de la rugosidad absoluta está en milímetros, el diámetro tiene que estar en milímetros. Si tú pones eso en metros, se dañó. ¿Me entienden? ¿Sí les queda claro eso? Bueno, abran el ojo. No es para echarle gota. Bien, entonces tendríamos aquí a 134.170 elevado a la ¿qué? Y acá arriba el 5.74, ¿no? Todo esto al cuadrado y acá arriba con un sobre 0.25 acá. 134.170. Sí. ¿Cuánto da F? Nada, ¿qué? 14.77. No, hombre, eso está mal. Espera, falta el 0.25. Vamos a decir que hubiesen. Mi calculadora no falla. 0.016. Bueno, aquí le da a nuestro compañero en succión 0.016. Confiando en que está bien, procedemos ahora a ver qué nos falta. No, pero te digo confiando que está bien. ¿Ah? Claro, hay que. Esto es de una fórmula ya dada. Esto que está aquí es una fórmula, ¿viste? Ya existe. Fue la que les di la semana pasada. Estaba hablando con este. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, pues fíjense ustedes, ya creo que tenemos gran parte de este componente de resuelto. Ya tenemos la F, la G ya está. ¿Cuánto nos da este pedacito? Entonces la pérdida mayor en succión
va a ser igual a multiplicar. Bueno, antes de eso les voy a pedir que me calculen algo más, porque lo vamos a usar más adelantico. ¿Cuánto es BS cuadrado sobre 2G? Solamente eso. Entonces sería 1.705 metros por segundo al cuadrado, 2 por gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Ajá. Eso lo vamos a usar más adelante, por eso les pido que lo calculemos ahí breve ya. ¿Seguro? No. No estoy seguro. Dale, pues dale. 0.14. Sí, aquí en la mente lo hice. 15. Ah, bueno. 14. Yo quiero que sea 14. Metros, ¿no? Metro cuadrado, segundo cuadrado, dividido entre metro por segundo cuadrado, metro. Bien. Entonces ahora sí procedamos con esta parte resaltada en amarillo. La pérdida mayor va a ser igual a, bueno, en succión, 0.016. Ahorita. ¿Cuánto es la longitud de succión? ¿Cuánto es el diámetro? Por día a la menos 3, ¿no? Este sí tiene que estar en metro, ¿viste? Por 0.15. ¿Por qué por 0.15, pa' ver? Sí, ahorita, ¿sí o no? ¿Para qué me voy a poner a volver a copiar si ya está calculado? Claro, lo mismo. 0.19. Sí, porque Listo, vamos a resaltar este en verde aquí. Espera que lo resalte. Listo, pelado. Bueno, entonces ahí tendríamos hasta ahora solamente este componente. ¿Cuántos nos faltan? 3. Entonces vamos a enfocarnos ahora en esto. Entonces la parte de pérdidas menores por succión depende de los K. Vamos a ver qué tenemos de accesorio ahí. Tienen codo, seguro. En la parte de succión tienen un codo ahí. ahí no. No. Ahí ninguna. Tenemos aquí una entrada de tubería, ¿la ven ahí? Claro. Y tenemos una válvula con puerta, más nada. ¿Vamos ahí? La válvula con puerta es... Vamos a buscar el K de la entrada. ¿Cuál es la válvula con puerta? Ya se la muestro. Entonces aquí en la información que da el libro de las cartas Crane, para entrada de tubería es esta parte de aquí. Esos son los famosos, los que le dicen control. Son válvulas. Son válvulas de control. Ya te digo para qué sirve una compuerta. Espérate ahí. Cuando tenemos un caso como el que tenemos acá, miren, que la entrada tiene un resalto al interior del tanque, el K ¿cuánto vale? 0.78. ¿Sí lo ven? Entonces aquí vamos a colocar 0.78. ¿Hasta ahí es claro? Válvula con puerta. Vamos a buscar la válvula con puerta. Vamos a verificar acá. Aquí dice una válvula macho. ¿Sí la ven? Válvula mariposa, retención, globo, pie filtro. Sí, tenemos una ya. ¿Sí ven que dice con puerta? ¿La vieron? ¿Cuánto es que marca? 8 FT. ¿Sí la ven? Entonces vamos a colocar aquí 8 FT su K. Recuerden cómo se calcula el FT. Vamos aquí a las tablas. La horita. Esta de aquí. El FT es esta columna de acá. Esta parte de acá está coordenada. Entonces vamos a nuestra medición. ¿Qué material era? Tubo estirado. Muy bien. Entonces para 100 milímetros que tiene la válvula interna, ¿sí o no? Porque si es de 4 y está puesta porque tiene 100 milímetros adentro. Entonces para 100 y tubo estirado coincidiría con esta línea y que terminaría como aquí. Esto es 0.008, ¿ok? Y el de arriba es 0.009. Ahí dicen que 88, ¿qué les parece a ustedes? 27. 26, vamos a ponerle 87. Vamos ahí. Eso ya es muy subjetivo de cada quien. 0.088. Listo, pues. Entonces sería multiplicar 8 por 0.088. ¿Cuánto da eso? 0.0. Listo. ¿Cuánto es la sumatoria de la K en la succión? Solamente vas a sumar este con este. Ya. Sin calculadora. Ahí, así.
Déjalo en 85, listo. Entonces ya tendría este. Pregunta, este de aquí lo tengo. Está calculado, entonces ya nada más es cuestión de sumatoria de menores en la succión. O sea, 0.85 que nos dio la sumatoria de las pérdidas locales o los factores de pérdidas locales de cada accesorio por 0.15. ¿Saben por qué 0.15? Porque es el componente que multiplica en esta parte de la ecuación. ¿Cuánto va? 0.1275. 12. Sí. O sea que ya voy por aquí. ¿Estamos ahí? Falta ahora la descarga. ¿Qué pasará en la descarga? ¿Quién cambia en descarga? El K. También la L, también la D, ¿sí o no? Cambia todo. Los pocos, ya no hagamos. Menos la gravedad. Sí, bueno, estamos en el espacio. Salieron del planeta. ¿Qué? Sí, el chorro. No. No. Depende, profe. Depende de qué, para ver, explícame. Ilustra. Guau. Allá arriba hay una gravedad, marica. Bien, entonces vamos a proceder. ¿Cuánto es la longitud de descarga? 30 metros. Confirmado. No, No. Confirmado por la NASA, ¿viste? No es lo mismo. 30 metros, ¿lo ven ahí? No. Yo por eso pregunté confirmado. Bien. Para 2 pulgadas de Schedule 40, tenemos que buscar el diámetro interno para ese caso, el diámetro de descarga. Entonces, en ese caso, diámetro interior, recuerden que es esta columna de aquí, ¿ok? Espérate, Es el que 40, y es 2 pulgadas. 2 pulgadas, o sea, sería este de aquí. ¿Cuánto da? 52.5. Excelente, 52. No, así es, mírenlo aquí, ve. No, porque confía en uno que se No, 52.5. Bien, pelado. Calculemos ahora la velocidad de descarga. ¿Cómo sería la velocidad de descarga? Exacto. Pero está pasando lo siguiente, no tengo el área de descarga. La tengo que calcular. O sea, sería multiplicar pi cuartos sobre, o más bien por 52.5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 2.16 por 10 a la menos 3, así. sí. Metros cuadrados, ¿verdad? Sí, creo. Bien. Vamos a trabajarlo aquí en esta área. Si no nos alcanza, hacemos otra hoja. Bien. Entonces, velocidad de descarga va a ser igual a... ¿Cuánto fue que nos dio el caudal? 0. ¿Sí lo ven aquí? Sí. ¿Qué escribimos? 0.014 metros cúbicos por segundo dividido entre ¿quién? Entre el área. ¿Cuánto fue que nos dio el área de descarga? 2 puntos. 0 punto. Vamos a colocarlo aquí. ¿Cuánto, profe? 2.16 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Cuánto da eso? 0.48. ¿Seguro? Confirma, Wilma. Profesor, claro. Sí, porque eso se cancela. Ya. Confirmado, profesor. 6 puntos. 6.48. Metros por segundo. Si se dan cuenta que está más grande la velocidad aquí que en la de succión. Sí. Por el diámetro. Exacto. Se sugiere que debe ser más pequeño, recuerde, porque hay que evitar qué fenómeno, ¿cómo que se llamaba? Cavitación. Muy bien. Listo, entonces hasta ahí tendríamos 6.48 metros por segundo. ¿Qué hacemos con ese número? Podemos adelantar incluso esta parte de aquí. ¿Se acuerdan que eso hay que calcularlo, sí o sí? Como para ir avanzando. ¿Cuánto dan 6.48 metros por segundo elevado al cuadrado sobre 2 por 9.81 metros por segundo cuadrado? ¿Seguro? Listo, entonces velocidad de descarga al cuadrado sobre 2G da 2.14 por 9.81. Listo. O sea que en esta parte de aquí, como estamos trabajando sobre esta zona, ya tengo la L, ¿sí o no? Tengo la D, ya tengo este componente, ¿sí o no?
¿Qué me falta? La F. ¿Y la F de qué depende? El rey. Del Reynolds. Vamos a calcular Reynolds. Reynolds en descarga va a ser igual a velocidad 6.48. Esto es obvio que va a ser turbulento. ¿Saben por qué? Sí. La velocidad es grande y el diámetro es pequeño. Asumir que ya es mayor, ya hay que sacar por ¿Pero cuánto? No, porque hay que aplicarlo en la fórmula. 52.5 por 10 a la menos 3 metros dividido entre 6.30 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿Cuánto da red? 54.000. 54.000. Cerrado. Así, tan. Cosa de la ciencia. ¿Turbulento o laminar? Laminar. Turbulento, papá. Exacto. Bien, vamos a aplicar esta fórmula de aquí. ¿Cuánto dio? Entonces, en ese caso sería F igual, bueno, vamos a escribirla. 52.5 milímetros, ojo, sobre rugosidad absoluta. Pero el material no es el mismo. ¿Qué material tenemos acá? ¿Qué material tenemos acá? Muy bien, vamos a buscar el épsilon del acero comercial. Escribirlo aquí. Esto no. Para eso vamos a la tablita. Son informaciones sobre algunas pérdidas en accesorios. Y aquí vamos a encontrar ya nuestro dato puntual. Pregunto, ¿dónde dice acero? ¿Ya vieron dónde dice acero comercial? ¿Cuánto es el épsilon del acero comercial? ¿Sí lo ven aquí? Muy bien. 0,05, ¿no? Milímetros. O sea que aquí en nuestro cálculo vamos a colocar exactamente ese número. ¿Confirmado que el Reynolds es 54.000? ¿Cuánto da el F en descarga? ¿Qué esperarían ustedes? ¿Que sea más grande o más pequeño que el del PVC? Si el acero es más rugoso que el polímero, más pequeño, debe haber más fricción. O sea, tiene que ser un factor más grande. Esperaríamos eso. ¿Cuánto te da? Muy bien. ¿Sí? El de nosotros nos dio ahorita 0.016. ¿Lo ven aquí? 0.25. ¿Ready? Bien, o sea que ya tengo todo este término. Calculémoslo una vez. La pérdida mayor en descarga va a ser igual a 0.025. ¿Longitud cuánto era? ¿Cuánto es que dice aquí? ¿Cuánto? Aquí abajo, ¿cuánto dice? 30 metros. Si lo ven aquí, ¿qué es longitud de descarga? 23. Vamos a darlo en 0.02. Para no entrar en polémica con esa milésima o 2 milésimas de más. ¿Cuánto es el diámetro? 52.5 por 10 a la menos 3, ¿se acuerdan? ¿Y cuánto nos dio el complejo B cuadrado sobre 2G? 214. Sí, 30. ¿Cuánto da la pérdida mayor en la descarga? ¿Qué me falta? La sumatoria de los K, porque este ya lo tengo, ¿sí o no? Entonces vamos al dibujito y veamos, o al esquema hidráulico más bien, y veamos qué tenemos por calcular. Bien, velado. Tengo una válvula, cheque, ¿la ven ahí? Tengo una válvula mariposa y tengo una entrada a tubería, a tanque. O sea, tengo 3 pérdidas. Vamos a verificar cuánto es la válvula cheque. Entonces aquí vamos a la parte de las tablas. Bien, aquí está. Podemos utilizar esta. Son muy comunes en las válvulas de control de registro de agua, lo que decías tú ahorita. De retención de obturador ascendente, son las mismas cheques. ¿Cuánto tiene su K?
600 FT, ¿lo ven ahí, pelado? 600. Ahorita teníamos ¿cuánto? 30, ¿se acuerda? 8. Chiquitito. Bien. Entonces, el FT va a depender ahora del factor de turbulencia total que tendríamos con 2 pulgadas y con un acero comercial de material, ¿cierto? Entonces vamos a ir a la tablita donde está la información. Aquí. 52 no va a aparecer, pero sí sale 50, ¿está claro? Entonces vamos a aproximarlo a 50. Entonces en 50, vamos a hacerlo aquí más clarito para ver mejor el trayecto. Ahí. En 50, que estaría aquí, avanzaríamos hasta este punto. ¿Está claro? Y si vamos por esta línea, caminando, ¿cuánto nos da? ¿Está claro? 0.018. Ojo, que es para acero comercial. Ya no te puedes ir por tubo estirado. ¿Por qué no se puede ir por estirado? La descarga de tu acero. ¿Estamos ahí? No se puede. Listo. Entonces, rapidito aquí, pues, serían 600 FT, ¿no? Sí. 600 por 0.018. ¿Cuánto te da eso? El K de ese caso. Listo, tengámoslo ahí. Válvula mariposa, vamos a buscarla. ¿Sí estaba ahí? Sí. Válvula mariposa, ya la viste. ¿Cuánto es el diámetro de la tubería nuestra? 50, ¿cierto? 52.5. Para diámetros de 50 a 200, ¿cuál se usa? 45 FT. ¿Sí ven que ya estaba segmentado por diámetro? 45 FT, rapidito aquí, pues 45 FT, o sea, 45 por 0.018, ¿cuánto da? 0.81. El K aquí es igual a 0.81. Y el de entrada, aquí a tubería, entrada. ¿Cuánto daría? Voy a borrar ya esta parte de la explicación del cheque. ¿Sí que dice entrada? Salida más bien, porque está saliendo ya del tubo para el tanque. Independientemente de cómo esté configurada, siempre el K va a ser igual a, independientemente de qué número, 1. ¿Sí es claro? Siempre. Sería lo mismo. Y colocas un 1, ya. ¿Está claro? No nos falta otra cosa. Los codos. No, pues te olvidó, no lo preguntaste. ¿Cuántos codos hay? 2 y son a 90 grados. ¿Sí ven que son a 90 grados? Entonces serían 2, el K del codo a 90, y eso nos daría el resultado aquí de esa sumatoria de codos. Pues este nos puede servir, pero aquí uno más claro. ¿Cuánto es a 90 codo estándar? 30 FT, ¿lo ves ahí? Sí. O sea que aquí vamos a colocar 30 por 2 es 60, de la sumatoria de los codos. 60 por 0.018. ¿Estamos ahí? ¿Cuánto da eso? 1,08. Bien, por último la sumatoria de los K. Súmame unos, bueno, vamos a ponerlo más formal. Vamos a ponerlo aquí. Sumatoria de K. Listo, empezamos desde acá. Cheque, ¿cuánto fue que nos dio el cheque? 10.8. Los codos de una vez, 1.08, ¿cierto? ¿Cuánto nos dio la válvula mariposa? ¿0 qué? Y a eso le sumas la entrada, que es 1. ¿Cuánto te da la sumatoria de los K, pelado? ¿Confirmado? 13 de acá dice. Entonces. Bueno, listo, 1369. O 3,7, porque no pelea. Tiene que ser exacto. Listo, aquí tenemos entonces el K definitivo de descarga, ¿no? Si nos vamos acá. Falta un K, dicen por acá. ¿Cuál falta? ¿Cuál, Ronald? Levántate y dinos cuál es. Pero no. Este. 18. Entonces, esto es succión. Ya hicimos ese cálculo, ¿se acuerdan?
Por eso hay que partirla en dos y saber quién es succión y quién es descarga, ¿oíste? Bien, entonces 1369, relajado. Bien. Por tanto, pérdida menor en succión es igual a sumatoria de K, que nos dio 1369 por 2.14, que es la velocidad de descarga con su parte energética. 29.29. 29. 29. Listo. Vamos a pasar a la siguiente hoja para ya terminar el cálculo final. Entonces decía que la altura de bombeo va a ser igual a la suma de varios componentes. Esta ecuación ya la habíamos deducido aquí arriba. Entonces, primeramente vamos a tener en cuenta la pérdida, ojo, el componente de presión. ¿Cuánto fue que nos dio? 15.29. Ya escribimos 15.29. Más. ¿Cuál sigue aquí? La diferencia de elevaciones. 10 metros. Muy bien. Y por último la componente de fricción, ¿no? ¿Sí la ven acá? Que está medida en púrpura. Y esa está compuesta por 4 factores. El primero de ellos es la parte de pérdidas mayores en la succión. ¿Cuánto nos dio ese valor? 0.19. Pequeñito, ¿no? Más. ¿Cuánto nos dio las pérdidas menores en succión? 0.1275. ¿Se acuerdan? Más la parte de descarga. ¿Cuánto nos dio la mayor en descarga? 24 en 45, ¿no? Más. ¿Cuánto nos dio la menor en descarga? 29. Aquí se mezcla la destrucción con la descarga. Pues ya es una sola componente. Estás buscando qué bomba te sirve. Entonces tiene que vencer tanto succión y descarga. ¿Cuánto da? 79.34. 34. 34 va a dejar. Sí, 34. Listo. Y de esa manera entonces es como calcularíamos la cabeza que se necesita para que la bomba sea capaz de poder elevar el fluido en estas condiciones, con estas condiciones también de accesorios, tanto en la parte de temperatura como de materiales presentes. Ahora sí, no olvides suscribirte y darle like.